En los últimos años hemos observado un crecimiento significativo de la estenosis mitral de origen degenerativo. Esto lo pudimos observar a desmedro de la afección reumática que en los países más desarrollados, países del primer mundo como América del Norte, Europa y Japón, ha habido una declinación de la afección reumática como causa de afecciones cardiovasculares. Y esto también puede ser visto en este gráfico donde las barras en amarillo muestran la declinación que ocurrió en los últimos 27 años con la afección reumática, tanto a nivel de la válvula mitral como de las otras válvulas. En nuestro medio, el Registro Argentino de Enfermedades Valvulares, el ARGENVALV, que fue un estudio desarrollado por el Consejo de Ecografía de la Sociedad Argentina de Cardiología, el doctor Wenger y el grupo de trabajo, ha demostrado que la estenosis mitral en un análisis de 3.020 pacientes era poco prevalente. Y la etiología degenerativa era la más habitual, representando el 62.3% de la población. Así, la clasificación del anillo mitral es la causa, en este caso, de la estenosis mitral degenerativa, y se estima que entre el 6 y el 8% de los pacientes con calcificación del anillo mitral grave podrían presentar estenosis mitral. Este proceso ocurre a nivel de intersticio valvular, generando un fenómeno similar aterosclerosis, donde se produce una transformación de fibroblastos en osteoclastios, generando las características particulares que podemos ver en el ecocardiograma y en la tomografía computada a nivel del anillo predominante de la válvula posterior. La clasificación del anillo mitral está relacionada con los factores de riesgo, está relacionada con la edad, está relacionada con el sexo femenino, y su prevalencia reportada es de alrededor del 8 al 15%. También sabemos que está relacionada con patologías como la estenosis aórtica, la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, condiciones que generan aumento de las presiones del llenado y por ende afectan a nivel del pliegue de la válvula mitral, generando un trauma en esa zona. Y también la hemos visto relacionada a la radioterapia, incluso más allá de los 10 o 20 años de recibir el tratamiento radiante. También sabemos muy bien que la insuficiencia mitral se relaciona claramente con la calcificación del anillo mitral a través de una alteración del metabolismo fosfocálcico en pacientes con hiperparotiroidismo secundario. Y con respecto a la comparación que podemos hacer con la afección reumática, en la enfermedad mitral degenerativa o en la estenosis mitral degenerativa ocurre un fenómeno desde el anillo hacia adentro, o sea que existe un compromiso de la calcificación inicialmente del anillo hacia adentro y a posterior rigidez de las valvas. En el caso de la fiebre reumática, el proceso se produce a nivel de una restricción de la punta y finalmente se produce la fusión comisural con acortamiento cordal, a diferencia totalmente de la afección degenerativa. Y esto claramente se puede observar en el Doppler color, donde se considera que la afectación de la válvula mitral de origen reumático es más de tipo fusiforme, como un túnel donde el orificio anatómico suele ser más importante que el orificio efectivo. Esto es diferente de la forma tubular que tiene el orificio de la válvula estenótica de origen degenerativo, donde tanto el orificio anatómico como el orificio efectivo generalmente son de similar tamaño, y esta forma tubular es la característica más del tipo de las afectaciones degenerativas. La población de estenosis mitral de origen degenerativo tiene un mal pronóstico. Esto está demostrado en un trabajo de 1.004 pacientes con enfermedad mitral o estenosis mitral degenerativa, con un seguimiento de 3.5 años, donde se pudo observar que la sobrevida a 5 años era menor al 50%. Una de las dificultades mayores que tenemos frente a la estenosis mitral degenerativa es llegar al diagnóstico en forma precisa. Y si bien el ecocardiograma, que es la técnica usualmente más rápida y más accesible para hacer un análisis de la evaluación de la válvula mitral, tiene dificultades para poder definir claramente la severidad de la estenosis. Así, si bien el tiempo de impresión es útil en la afección reumática, eso no se ve claramente reflejado en la afección degenerativa, dado que estos pacientes son añosos, múltiples factores de riesgo, en general asociados con estenosis aórtica o hipertensión arterial, que alteran la compliance de BI, por lo tanto, el tiempo de impresión no suele ser un dato útil como para poder usarlo. También pasa con el gradiente de presión, donde si bien es una variable útil para poder determinar la severidad de la estenosis degenerativa, también tiene dificultades porque la asociación con bajo gradiente vinculado a la a la insuficiencia cardíaca
o por la presencia de insuficiencia mitral generan alto gradiente, también generan una alteración de la compliance de la aurícula izquierda que pueden también alterar esta valoración. La ecuación de continuidad es una alternativa también útil, pero también sabemos de sus limitaciones, considerando muchas veces que el tracto de salida en forma circular cuando no lo es, y obviamente teniendo que depender de dos lugares diferentes y dos tiempos diferentes para la valoración de los flujos del componente de la fórmula de ecuación de continuidad. Y finalmente, las estimaciones por planimetría son útiles, y sobre todo la planimetría tridimensional, pero hay que considerar que cuando hay un compromiso calcificado muchas veces se pierden los bordes y no se definen bien, y eso altera la condición de evaluación de la planimetría. Como podemos ver, estas son imágenes de ecografía bidimensional, donde podemos ver la calcificación a nivel del anillo desde afuera hacia adentro, generando una turbulencia en el ingreso al ventrículo izquierdo, y en la imagen izquierda inferior, donde podemos ver la gran calcificación que se observa mayormente en la vista de eje corto, a nivel de eje corto del ventrículo izquierdo, donde se ve la válvula mitral claramente que con una gran calcificación en toda su extensión. Y la medición de los gradientes y el tiempo de presión lo podemos obtener con el Doppler continuo a nivel de la válvula en vista de 4 cámaras, pero fundamentalmente lo que nos resulta más útil es la ecografía tridimensional, que nos permite con más precisión poder determinar el orificio efectivo. La tomografía computada sin duda tiene un valor muy importante, es mucho más sensible y específica para poder determinar la severidad de la calcificación y la localización de la calcificación. Esto es muy importante en el análisis de la determinación de las chances que tienen estos pacientes de ser intervenidos, sea quirúrgicamente o percutáneamente. Esto lo vamos a ver ahora más adelante, pero básicamente la tomografía computada es un método muy útil para poder determinar el grado y la cantidad de calcificación de la válvula mitral, la extensión que ocurre a los 180 grados, más allá de los 180 y menor de 270, y más de 270 cuando hay una extensa calcificación de todo el anillo. Y de esta manera podemos también determinar el área y las condiciones que pueden ser propicias para hacer los implantes percutáneos. Así, si uno pensara en el algoritmo de manejo de la estenosis mitral degenerativa, hay que considerar que son pacientes de alto riesgo, y esta es otra de las dificultades que nos enfrentamos cuando estamos tratando pacientes con estenosis mitral degenerativa. Estos pacientes son de difícil manejo, son generalmente añosos con muchos factores de riesgo que, si bien son necesario el abordaje con alguna intervención, dado que muchas veces solamente el tratamiento médico no alcanza, la primera instancia del tratamiento es controlar la frecuencia cardíaca y mejorar la diuresis. Si los síntomas no son controlados en esas condiciones, hay que considerar el riesgo quirúrgico. Si el riesgo quirúrgico es aceptable, bueno, la intervención quirúrgica, teniendo en cuenta que muchas veces la debridación del calcio, el implante de una válvula protésica en una zona de calcificación o una decalcificación que incluso puede comprometer y puede generar una lesión del surco aurículo-ventricular, con la dramática situación de la ruptura y muchas veces fatal esta condición, obviamente exponen a estos pacientes a un riesgo demasiado elevado. En los pacientes de muy alto riesgo, que son malos candidatos quirúrgicos o muy añosos, hoy por hoy se está desarrollando técnicas percutáneas que están avanzando en su desarrollo, y está habiendo cada vez más experiencia como para poder generar un buen resultado del implante percutáneo en aquellos pacientes con alto riesgo quirúrgico. Así, hoy por hoy, si bien se comenzó con prótesis que se usaban para el TAVI, como el SAPIEN, las válvulas balón expandible, una de las dificultades que enfrentaron las técnicas de implante percutáneo es la posibilidad de generar obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Una de las mayores dificultades que tuvieron estos grupos que comenzaron esta técnica, por lo cual hoy por hoy es muy importante determinar el neotracto de salida del ventrículo izquierdo que se va a generar a partir del implante percutáneo, y eso lo podemos hacer con los métodos de imágenes como la tomografía computada, para poder determinar si hay una hipertrofia muy importante, y muchas veces esa hipertrofia es necesario poder eliminarla a través de una ablación septal. También hay que tener en cuenta que estos pacientes pueden sufrir un mal implante, un desplazamiento de la prótesis, o quedar de alguna manera una pérdida periprotésica
producto de un anclaje inadecuado y sobre todo cuando usamos prótesis que no son adaptables al anillo convencional que tiene la válvula mitral, a diferencia del anillo que tiene la válvula aórtica, y muchas veces se usaron prótesis dedicadas para TAVI, no específicamente para la válvula mitral. Hay obviamente novedades en este sentido y cada vez se van generando nuevas propuestas de alternativas de intervención percutánea con prótesis dedicadas para la válvula mitral. Así, en conclusión, podemos decir que la estenosis mitral degenerativa está mayormente provocada por la calcificación del anillo mitral, que está en relación con los factores de riesgo, mayormente vinculado también con el sexo femenino, enfermedad renal e historia de radiación mediastínica. Es muy importante una evaluación integral porque la verdad que existe una gran dificultad en poder hacer una evaluación exhaustiva y definitiva y tranquilizadora de la severidad de la estenosis, porque realmente es difícil a veces poder lograrlo, por lo cual necesitamos la integración de las multiimágenes, sobre todo la ecografía transesofágica tridimensional y la tomografía computada. Y existen diferencias particulares en la valoración de la severidad en la afección reumática como en la afección degenerativa. Esto lo hemos visto y a veces las estimaciones que usamos para la afección reumática no sirven necesariamente para la afección degenerativa. El reemplazo quirúrgico de la válvula mitral es una apuesta bastante riesgosa porque la verdad que tienen alta morbilidad y mortalidad, son pacientes añosos con múltiples factores de riesgo y muchas veces existe el riesgo de que pueda comprometerse el surco auriculoventricular, no hace un buen implante con pérdidas o fugas periprotésicas o lesiones de la arteria circunfleja. Por eso es que las alternativas percutáneas hoy están creciendo, pero también tienen dificultades y uno de los principales obstáculos es la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo que pueda producir una prótesis percutánea, el anclaje y la estabilidad de la prótesis y la posibilidad de generar pérdidas periprotésicas. Muchas gracias.